no vamos a dejar de lado la tecnología, pero eso sí, ahora vamos a enfocarla en otro ámbito, en el ámbito bancario. Porque estarán conmigo con que este sector, el estado actual de este sector, la verdad es que difiere muchísimo, ¿verdad?, del que existía hace tan solo poquitos años. Y la revolución tecnológica ha sido una de sus causas. La revolución tecnológica y, por supuesto, la aparición de nuevos players en el mercado. Esto ha hecho que cambie sustancialmente la relación de las entidades financieras con sus clientes. Pues vamos a hablar de ello. Lo vamos a hacer con tres puntales. En primer lugar, escucharemos al señor José Ignacio Origolzarri, presidente de CaixaBank, y a continuación recibiremos en este escenario a Gregorio Villalabeitia, presidente de Kutxabank, y a Pablo Hernández Cos, gobernador de España. Pero en primer lugar, vamos a escuchar a José Ignacio Origolzarri, como les decía, presidente de CaixaBank, y su visión sobre ese futuro del sector financiero. Señor, autoridades, presidente de la Fundación CEDE Isidro Fainé, señoras y señores, muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría disculparme por no poder asistir presencialmente al Congreso, tal como hubiera sido mi deseo, máxime teniendo en cuenta que se celebra en Bilbao. No puedo estar más de acuerdo con el lema de este Congreso, porque sin duda nos estamos encontrando en la transición hacia un nuevo mundo. Estamos siendo testigos de cambios radicales en el ámbito político, geoestratégico, económico y social. Cambios que van a venir impulsados por tendencias globales de gran calado, que si bien ya venían de lejos, la pandemia primero y la invasión de Ucrania después las han acelerado. Y nosotros, como directivos, nos debemos sentir especialmente interpelados para actuar de una forma responsable y decidida. Es lo que la sociedad espera de nosotros. Por su lado, el sector financiero debe ser protagonista e impulsor de muchos de estos cambios. Un sector financiero español que, a diferencia de lo que ocurría en la anterior crisis, y gracias al trabajo desarrollado a lo largo de todos estos años, hoy sí cuenta con el músculo financiero para estar muy cerca de empresas y familias y poder contribuir tanto a la recuperación socioeconómica como a la transición hacia este nuevo mundo. Pero tenemos grandes retos por delante, entre los que destacaría 4, uno por cada grupo de interés, que por razones de tiempo solo los voy a enunciar. En primer lugar, debemos entregar una rentabilidad por encima de nuestro coste de capital, cosa que no ha sido así en los últimos años dentro de la banca europea. La normalización de los tipos de interés ayudará sin duda, pero no será suficiente. Deberemos continuar y redoblar los esfuerzos de transformación que el sector ha desarrollado en los últimos años. En segundo lugar, debemos adecuarnos a los cambios de hábito de nuestros clientes, que se retroalimentan con la creciente digitalización que estamos viviendo. Pero lo debemos hacer desde la constatación de que tenemos grupos de clientes con necesidades y hábitos muy diversos. Y a todos ellos les debemos dar un servicio diferencial y excelente, y hacerlo además de manera eficiente. Por su lado, la gestión del talento se está haciendo cada vez más compleja, y lo será más en el futuro. Necesitamos incorporar perfiles muy demandados, no solo por el sector bancario, sino por toda la industria, lo que es un reto desde la perspectiva de atracción de este talento. Y además debemos conseguir que estos nuevos perfiles y las personas con perfiles más tradicionales se vean acogidos en una cultura común. Y en cuarto lugar, debemos comunicar y transmitir de forma mucho más eficaz a la sociedad el decisivo papel que tiene el sector bancario para el bienestar de los ciudadanos. Y ello no solo como canalizador de ahorro y proveedor de financiación, sino también como agente determinante en temas tan relevantes como es la transición energética. Como también creo que es importante que compartamos con la sociedad que la banca española compara muy bien con la banca europea o americana en términos de calidad de servicio y costes de financiación tanto para las familias como para las empresas. Y es que la sostenibilidad de una empresa o de un sector pasa porque la sociedad quiera que existas, vea tu utilidad. Y, por tanto, la reputación e imagen de un sector es clave para el futuro del mismo. La verdad es que no son retos fáciles, pero sí muy ilusionantes. Nada más por mi parte. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra atención.
Hemos escuchado la visión de José Ignacio Gorigolzarri sobre ese futuro del sector financiero. Vamos a escuchar ahora, y de manera presencial en este escenario, cómo ven este futuro del sector financiero Gregorio Villalabeitia, presidente de Kutxabank, y Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España. Empecemos con Gregorio Villalabeitia. Majestad, diputado general, autoridades, presidente de CEDE, directivas y directivos. Egun on guztioi. Quiero en primer lugar agradecer la oportunidad de participar en este congreso y dar la enhorabuena a la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos por la celebración de su 25 aniversario. Antes de nada, me vais a permitir corregir mínimamente a mi amigo y compañero y colega José Ignacio Gorigolzarri cuando dice que estas jornadas se están celebrando en Bilbao. La verdad es que esta jornada se está celebrando en Baracaldo, que da la casualidad que es mi pueblo. Me parece muy oportuna y importante la reflexión que se está trabajando en estas jornadas sobre el papel de los directivos en la transición hacia no sé si un mundo nuevo, como se ha hablado aquí, o simplemente un mundo mucho más resabiado, utilizando términos taurinos. Está claro que es un mundo más inseguro, menos global y, de nuevo, polarizado en bloques geopolíticos. Y, sin duda, todo esto supone nuevos retos para los directivos, sea cual sea el sector en el que desarrollamos nuestra actividad. En esta línea, a mí me toca referirme a los retos de los directivos del sector que mejor conozco, que es el sector bancario. No voy a hablar de competencia, no voy a hablar de tamaño, no voy a hablar de fusiones, no voy a hablar de nuevos entrantes, no voy a hablar de fintechs, big techs, del shadow y open banking, no voy a hablar de digitalización, ni siquiera de tipos de interés negativos ni de impuestos extraordinarios. Lo que sí es cierto que la mayoría de estos retos han sido muy bien resueltos por los directivos bancarios y han salido prácticamente airosos de todos ellos, y lo que ahora cabría únicamente es esperar mayores competencias para reguladores y supervisores que permitieran una actuación más decidida para establecer un justo level playing field, lo que ahora se llama mismas reglas de juego para todos los agentes financieros, de forma que las entidades que hacemos lo mismo seamos regulados y supervisados de la misma forma. Esto hoy todavía, como conocemos, no es así en detrimento de los bancos. Sí existen, sin embargo, otra serie de retos, algunos relativamente nuevos y otros de importancia creciente, que en muchos casos no dependen totalmente de la calidad de la gestión de los directivos, pero requieren una monitorización muy cercana porque son absolutamente determinantes en el nuevo entorno. En mi opinión, hay 6 principales retos en esta línea. Uno es la reputación, algo se ha comentado de la reputación en la intervención anterior. Otro, la ciberseguridad. Otro, el ESG o la ESG. Otro, la regulación y la supervisión. La gestión de riesgos, esto es banca y la banca riesgo. Y la competencia por el talento, que también ha comentado José Ignacio. La reputación. Para mí este es un tema crítico para el futuro de la banca. Es obvio que la banca en Europa, especialmente después de la crisis financiera, tiene un reto reputacional de primera magnitud no justificado en muchos casos y provoca un problema de litigiosidad de altísimo coste. El recurso de gestión, de mejorar la comunicación, hacer campañas, no es suficiente. No vale incidir en la comparativa con el resto de la banca europea en acceso a la vivienda, inclusión financiera, capilaridad de red, donde realmente sacamos traineras a la banca europea. Parecería que todo esto no compensa el coste para el contribuyente del rescate bancario. Y a veces nos olvidamos que ninguna de las entidades actualmente operantes en el mercado hemos sido rescatadas. Más bien, hemos contribuido al rescate. Asimismo, tampoco estas campañas evitan
la adjudicación de obligaciones al sector de servicio universal de la España vaciada, que, como sabéis, son retos más propios del sector público. En suma, no hay nada peor para la reputación de una persona, institución o sector que la asignación pública y arbitraria de responsabilidades que no les corresponden. La ciberseguridad. En un contexto, como decimos, de mayor riesgo geopolítico y de mayor digitalización, todas las industrias que manejan bases de clientes millonarias, como la banca, están muy amenazadas por el riesgo de ciberseguridad, susceptible de ser mitigado, pero de muy difícil eliminación. ESG. Los compromisos de ESG, medio ambiente o cambio climático, social y gobernanza son ya una exigencia del entorno, de la sociedad. La sociedad nos lo exige, de los inversores y de los reguladores. La banca ha asumido de nuevo en primera persona, sin ser prioritariamente causante directo de la carbonización, el compromiso de arrimar el hombro, más bien los dos, como es habitual en nuestro caso, para la mitigación de los riesgos físicos y de transición, diseñando para ello internamente ambiciosas arquitecturas tecnológicas, organizativas y de gestión, lo que representa un coste muy elevado y un objetivo prioritario para todos nuestros directivos. Ese compromiso social, tan presente en el ADN de los bancos que provenimos de antiguas cajas, compromiso social no solo en el ámbito interno con nuestra gente, conciliación, igualdad de género, bilingüismo, sino también compromiso social en el ámbito externo con los territorios donde desarrollamos la actividad, buscando el retorno a través de nuestra contribución económica y social y apoyando sus ecosistemas financieros allí donde existen. La gobernanza, sobre todo la transparencia institucional y el funcionamiento de los órganos de gobierno. Esto ya es esencial para todas las entidades y también y sobre todo para las entidades financieras. Esto no ha sido siempre así, pero el avance ha sido absolutamente determinante. El reto es ahora trabajar prácticamente desde un escaparate. Ese es el reto que nos toca a futuro a todos los directivos de las entidades financieras. En este ámbito, en el ámbito de la gobernanza, quisiera señalar la renovada trascendencia de los accionistas de largo plazo que aportan estabilidad a los proyectos empresariales y también el reforzado papel de los consejeros dominicales en un país donde la concentración de capital es comparativamente muy importante. Regulación y supervisión. La exhaustiva y continuamente creciente regulación y supervisión bancaria, autoconsiderada deliberadamente intrusiva, requiere de la responsabilidad y atención de los directivos bancarios a todos los niveles y representa además un alto componente de coste en recursos, consultoría y tecnología para las entidades. Todo ello, seguramente necesario en determinados momentos, también ha resultado objetivamente beneficioso para los bancos y para la confianza en el sector. Gestión de riesgos, como decía la banca riesgo, el diseño y control de los marcos de apetito al riesgo de las entidades financieras nos lleva, por ejemplo, en nuestro caso, al seguimiento y monitorización de 92 tipos de riesgo, 21 riesgos, 71 subriesgos, de crédito, de mercado, de liquidez, riesgo operacional, riesgo tecnológico, riesgo de modelo de negocio, riesgo estratégico, riesgo reputacional, en fin, como digo, hasta 92. Bastantes de ellos de muy difícil medición, pero lo que sin duda refuerza el necesario foco hacia los riesgos que han de tener los directivos bancarios. Finalmente, como se ha comentado, el reto del talento afecta a todos los sectores empresariales y en alguna medida siempre ha sido así, pero nos enfrentamos a un futuro con escasez de talento en las competencias más demandadas. La planificación, captación, mantenimiento y desarrollo del talento es un ingrediente estratégico de máxima prioridad y al que los directivos habremos de dedicarle muchas horas de gestión. Sin duda, todo esto suena muy retador, pero si uno mira hacia atrás, hacia lo que se ha conseguido, parece justo mantener la confianza en la capacidad de adaptación al nuevo entorno de los directivos de esta industria. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Ahora me gustaría invitar a alguien que sabe mucho más de lo que yo he comentado, que es el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, a quien tengo el honor de telonear siempre que viene a Bilbao. Majestad, autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Déjenme, en primer lugar, como no podía ser de otra manera, agradecer a CESDE la invitación, a su presidente. Es un auténtico placer estar aquí y, en particular, darme la oportunidad, en un día como hoy, en el que se ha publicado, como saben, el último dato correspondiente, el adelantado por el INE, correspondiente a la inflación del mes de septiembre, precisamente concentrarme en lo que todos sabemos se ha convertido en un auténtico condicionante de la evolución económica a nivel global y, por supuesto, de la reacción de la principal institución que tiene, las principales instituciones que tienen la responsabilidad de lograr la estabilidad de precios, que es la de los bancos centrales. Me voy a referir, por supuesto, a la acción del Banco Central Europeo. Voy a tratar de justificar cuál está siendo esta reacción, de explicar cuál está siendo esta reacción. Al mismo tiempo, también me va a permitir que trate de anticiparles, de alguna manera, cuál es mi visión sobre cuál debe ser la reacción hacia adelante del Banco Central Europeo. Para ello voy a hacer una intervención que está dividida en tres partes. En la primera voy a concentrarme, de una manera breve, cuál es el diagnóstico que tenemos en Banco de España sobre el fenómeno inflacionista en el área del euro. En segundo lugar, voy a concentrarme en explicarles, tratar de explicarles, si no es conocido ya, cuáles son los fundamentos teóricos de la estrategia del Banco Central Europeo, para luego, posteriormente, tratar de dar algunas pinceladas sobre ese futuro de la política monetaria en dos parámetros que se han convertido en absolutamente fundamentales para todos aquellos que siguen los mercados financieros, pero en último término también para los ciudadanos, que es en la velocidad de ese proceso de transmisión de la política monetaria a la que se refería el presidente de CaixaBank antes, pero también hasta dónde tenemos que llevar los tipos de interés en el futuro. Bien, en relación con la inflación, insisto que me voy a referir al área del euro, 9,1% tasa de inflación en el mes de agosto. Todos sabemos que es un máximo histórico en la Unión Monetaria, pero creo que es importante también mirar a la composición de lo que está detrás de este 9,1%. De acuerdo con las estimaciones del Banco de España, entre un 75% y un 80% de la inflación en el área del euro se debe al componente energético y al componente de los alimentos. Y no me estoy refiriendo solo a lo que es el componente puramente estadístico, contable, que uno puede extraer de la información desagregada cuando se publica el índice armonizado de precios a consumo, sino también del efecto indirecto que, evidentemente, la energía y los alimentos, por supuesto, generan sobre la inflación subyacente. También muy importante es subrayar que detrás de los errores de previsión que todas las instituciones hemos cometido, incluido el Banco Central Europeo, incluido el Banco de España, a la hora de pronosticar la inflación de medio plazo, precisamente los errores en la energía, los errores en los alimentos también explican entre el 80 y el 85% de esos errores de previsión. Por supuesto, todo esto es compatible con que la tasa de inflación subyacente en el área del euro haya alcanzado el 4,3%, que también es un máximo histórico y es claramente un número muy elevado bajo cualquier prisma. Insisto que una parte importante de este incremento de la inflación subyacente, alrededor de un tercio, se debe a los efectos indirectos de la energía y los alimentos, pero también hay un incremento genuino independiente de estos dos parámetros y, por tanto, pues evidentemente también es un foco de preocupación del Banco Central Europeo. ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos hacia adelante? Bueno, el Banco Central Europeo publicó sus últimas previsiones macroeconómicas a principios de septiembre y para la inflación del área del euro pronosticó un nivel medio de inflación para este año ligeramente por encima del 8%, 8,1%, que se situaría en el 5,5% en el año 2023 y que se reduciría hasta el entorno del 2,3% en el año 2024. Es muy importante explicar, sin embargo, que estos pronósticos, estas proyecciones están sujetas a una serie de supuestos de evolución de unos parámetros, en particular de los mercados energéticos, que dejarían, de acuerdo con los supuestos que se asumen en estas previsiones, dejarían de sufrir shocks incrementales y, tomando los mercados de futuros que en ese momento había, pues tendrían una ligera reducción a lo largo del tiempo, que esto explica en buena medida precisamente esa desaceleración, lo mismo en el caso de los alimentos que pronosticamos.
Hay, sin embargo, al menos 3 focos de riesgo en relación con esta previsión, que me van a permitir que subraye. El primero tiene que ver con la posible aparición de efectos de segunda ronda. Como saben, los efectos de segunda ronda son aquellos que se producen cuando inicialmente se genera un incremento de la inflación, como si este incremento de la inflación acaba generando incrementos de los salarios, incrementos de los márgenes empresariales, se puede provocar lo que los economistas denominamos una espiral inflacionista que acaba convirtiendo, evidentemente, la inflación en un fenómeno mucho más persistente. Bien, las previsiones de inflación del Banco Central Europeo no incorporan efectos de segunda ronda relevantes para el área del euro. Y esto tiene que ver con el hecho de que, en la realidad, estos efectos de segunda ronda no se están produciendo de una manera significativa en el área del euro. Como saben, la evolución de los salarios, alrededor del 2,5-2,6%, la negociación colectiva para el conjunto del área del euro, claramente por debajo de ese 9,1% de inflación que he subrayado con anterioridad, por tanto, con una caída de renta real muy importante para los trabajadores, y la evolución de los márgenes en la misma medida, con márgenes muy moderados, pues efectivamente son elementos tranquilizadores. Pero también sabemos los economistas que cuanto más persistente es el fenómeno inflacionista, y este está siendo muy persistente, pues evidentemente aumenta la probabilidad de que se produzcan esos efectos de segunda ronda. Segundo aspecto relevante tiene que ver con que también existe el riesgo de un cierto desanclaje de las expectativas de inflación. Cuando los economistas hablamos de desanclaje o anclaje de las expectativas de inflación, básicamente nos estamos refiriendo a qué piensan los agentes económicos, mercados, pero ciudadanos también, sobre dónde va a estar la inflación en el medio plazo. Si me permiten explicarlo de esta manera, también es un cierto lo que los ciudadanos piensan sobre la capacidad del Banco Central de verdaderamente alcanzar su objetivo de estabilidad de precios en el medio plazo. Bien, de nuevo, igual que en el caso de los efectos de segunda ronda, las señales son positivas. No percibimos elementos de desanclaje de las expectativas. Cuando uno mira los mercados financieros efectivamente nos están dando expectativas de inflación en el entorno ligeramente por encima del 2%. Cuando uno analiza no solamente las previsiones del Banco Central Europeo, sino las previsiones de otras muchas instituciones, sector privado también, las previsiones de medio plazo también están ancladas en ese entorno del 2%. Pero es verdad que hay algunos elementos de preocupación, y un elemento de preocupación es, por ejemplo, lo que se deduce de las encuestas de los consumidores. El Banco Central Europeo, Banco de España también, publica trimestralmente una encuesta a los consumidores. Les preguntamos a los consumidores qué piensan sobre cuál va a ser la inflación en el medio plazo. En enero de este año seguían subrayando que su expectativa seguía siendo para ese horizonte de medio plazo un 2%, sin embargo, las más recientes han aumentado esas expectativas de inflación al entorno del 3%. Por tanto, estas señales todavía incipientes de desanclaje de expectativas van a requerir un seguimiento muy elevado por parte del Banco Central. Y el tercer elemento de riesgo tiene que ver con la propia evolución económica, que todos sabemos, además, que está muy condicionada por factores geopolíticos, que son completamente exógenos, en su mayor medida, a la propia reacción de los bancos centrales e incluso de los ciudadanos. Y en este sentido, una forma de ilustrar cómo pueden operar estos riesgos sobre la actividad económica y, en último término, sobre la inflación, es referirse a un escenario adverso que publicó también el Banco Central Europeo. Los economistas estamos trabajando no solamente con esos escenarios centrales, que tienen menor probabilidad que la que habitualmente otorgamos a los mismos, y por eso construimos escenarios alternativos en el que relajamos algunos de los supuestos con el que están construidos los escenarios centrales. En particular, el Banco Central Europeo construyó uno en el que asumía una mayor persistencia, gravedad de las tensiones geopolíticas, en particular de la evolución de la dinámica de la guerra en Ucrania, y esto nos llevaba a una evolución macroeconómica claramente más negativa para el año que viene. Si en el escenario central se prevé para el crecimiento del área del euro un 0,9%, en este escenario alternativo se prevé un crecimiento negativo del menos 0,9%. Desde la perspectiva del Banco Central, por supuesto, no es solamente relevante este impacto sobre la actividad económica, sino también sobre la inflación, en particular sobre la inflación de medio plazo, y lo que se deduce de ese escenario es que la inflación de medio plazo sería también más elevada, 2,7% en el 2024, frente al 2,3% que les acabo de señalar para el escenario central. Estos son los focos de riesgo, no están materializados. Hay que decir que ni siquiera este último escenario, digamos, más pesimista desde el punto de vista geopolítica, uno puede decir que esté materializado hoy en su totalidad, y de hecho lo que sucede es que si uno mira los precios de las materias primas hoy en los mercados internacionales, son claramente más bajos de los que se asumían en ese escenario adverso, pero también incluso de los que se asumían en el escenario central, lo cual de nuevo
yo creo que muestra muy a las claras cuál es la dificultad, desde el punto de vista del análisis económico, de valorar los impactos de los fenómenos geopolíticos. Bien, esto en cuanto a la inflación. En segundo lugar, en cuanto al Banco Central Europeo, estrategia del Banco Central Europeo. Bueno, como saben, el Banco Central Europeo tiene, de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, un mandato de estabilidad de precios, y ese mandato de estabilidad de precios se define como tratar de lograr una inflación del 2% con carácter simétrico. Eso significa que nos preocupan de la misma manera tanto las desviaciones al alza como las desviaciones a la baja en relación con ese 2%, y muy importante en el contexto actual es la inflación de medio plazo. ¿De acuerdo? El Banco Central no persigue que la inflación de hoy sea del 2%, sino la del medio plazo, normalmente un horizonte similar al de las proyecciones, es decir, uno puede tomar el 2024 como una buena referencia. ¿Por qué la inflación de medio plazo? Bueno, en primer lugar, es aceptar que la política monetaria tiene unos desfases en su implementación que, de acuerdo con los economistas, está entre un año y medio y 2 años, ¿de acuerdo? De tal manera que, básicamente, no tenemos capacidad de influir sobre la inflación de hoy. Y, en segundo lugar, porque el medio plazo también le permite al Banco Central analizar cuál es el origen de las perturbaciones. Y esto es particularmente relevante en el contexto actual porque lo que estamos, sobre todo en Europa, estamos esencialmente ante perturbaciones de carácter de oferta que lo que generan son efectos contrarios en crecimiento económico, a la baja, e inflación, al alza. Uno puede, naturalmente, pensar que el incremento de la inflación, de hecho se está produciendo, genera una caída de las rentas reales, tanto empresariales como de los trabajadores, que de alguna manera podría acabar reduciendo las presiones inflacionistas de medio plazo. Por tanto, la reacción del Banco Central tiene que ser distinta ante una perturbación de oferta que frente a una perturbación de demanda, salvo, y esto lo subrayo, que se produzcan efectos de segunda ronda significativos que acaben generando esa espiral inflacionista a la que me refería con anterioridad, o que se produzca un desanclaje de las expectativas de inflación. Bien, este es el marco con el que el Banco Central Europeo ha venido operando desde el inicio de esta crisis, y esto es lo que ha justificado que el Banco Central Europeo, desde prácticamente finales del año pasado, decidiera ir reduciendo progresivamente, gradualmente, el enorme grado de normalización monetaria, de expansión monetaria que teníamos en la economía, que habíamos ejercido sobre todo como consecuencia de la respuesta del Banco Central Europeo a la crisis de la pandemia. Y como saben, no lo voy a relatar con todos los detalles, pero este proceso ha seguido una secuencia. Acabamos en marzo las compras netas del programa pandémico que habíamos iniciado durante la crisis de la pandemia. En junio, el 1 de julio, dimos por finalizado el programa de compras que teníamos ya activado antes de la pandemia, las compras netas. Aumentamos los tipos de interés a finales de julio en 50 puntos básicos y, de nuevo, aumentamos en 75 puntos básicos los tipos de interés en septiembre. Un aspecto quizá relevante tiene que ver con tratar de responder por qué el Banco Central Europeo se ha focalizado en los tipos de interés y no en la reducción del balance, que era otra opción, es otra alternativa desde la perspectiva de la política monetaria. Bien, hay al menos 3 razones, desde mi punto de vista, por lo cual era deseable iniciar el proceso de normalización de la política monetaria con los tipos de interés y no con en terminología inglesa, lo que se denomina el quantitative tightening del balance. El primero tiene que ver con que claramente entendemos mejor el mecanismo de transmisión de los tipos de interés que el del endurecimiento cuantitativo. Tenemos décadas, por supuesto, de siglos incluso de experiencia con los tipos de interés, mientras que nunca hemos reducido el tamaño de nuestro balance partiendo de niveles en particular tan elevados como los que tenemos actualmente. En segundo lugar, el endurecimiento cuantitativo podría causar turbulencias en determinados segmentos de los mercados, ya que la oferta podría superar a la demanda y la liquidez podría agotarse. Y esto podría poner, de hecho, en peligro la senda de normalización monetaria en un momento en el que precisamente todos nuestros esfuerzos tienen que estar en ese objetivo. Y, en tercer lugar, la transmisión de la política monetaria en el área del euro depende, aquí no hace falta que lo subraye, es muy evidente, a través del canal bancario. La economía europea es una economía esencialmente bancarizada frente al papel que juegan los mercados de capitales en el caso de los Estados Unidos y, por tanto, los precios de los préstamos, que suelen estar referenciados a los tipos de interés a corto y a medio plazo, pues le hacen un instrumento también más útil para luchar contra la inflación en este contexto. Bien, déjeme terminar
con esta cuestión que quizás es la que probablemente a ustedes les pueda interesar más, y es tratar de anticiparles hacia dónde vamos en términos de la política monetaria. Y me voy a referir, como decía al principio, a dos cuestiones. Hemos subrayado, hemos preanunciado que vamos a seguir con el proceso de normalización de la política monetaria, vamos a seguir aumentando los tipos de interés. La pregunta es, uno, ¿a qué velocidad? Y segundo, es ¿hasta dónde? ¿De acuerdo? Son las dos grandes cuestiones que el mercado permanentemente y, por supuesto, los ciudadanos se están preguntando. Sobre la primera pregunta, bueno, hay que decir que la velocidad con que deba ejercerse la normalización de la política monetaria depende fundamentalmente en el contexto actual de la elevadísima incertidumbre que tenemos. ¿De acuerdo? Y por eso hemos estado subrayando desde el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo que vamos a ir analizando los datos y vamos a ir reunión tras reunión sin un preanuncio previo sobre cuál va a ser la magnitud del siguiente movimiento de los tipos de interés. La literatura económica no nos ofrece una solución muy clara sobre cómo debe actuar un banco central cuando el nivel de incertidumbre es tan elevado como el que tenemos. Por una parte, tenemos una visión muy clásica en la que, en un contexto de elevadísima incertidumbre que afecta a las perturbaciones, pero que afecta a la magnitud de las mismas, al signo de las mismas, a la transmisión de las mismas a la economía, que afecta incluso a la transmisión de la política monetaria, al mecanismo de transmisión de la política monetaria. En ese contexto hay una primera visión, lo que se llama el principio de Brainard, en el que deberíamos ser muy prudentes. Es, si me permiten el símil, como si estuviéramos en una habitación a oscuras y en esa habitación a oscuras uno debería ir moviéndose de una manera muy lenta. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que hay una segunda evolución de esa literatura que lo que básicamente enfatiza es que en un contexto en el que la incertidumbre se concentra precisamente en el grado de persistencia de la inflación, y esto es particularmente relevante cuando la inflación es muy alta, los riesgos evidentemente de persistencia también aumentan, en ese caso el Banco Central no puede permitir un desanclaje de las expectativas, tiene que anticiparse y por tanto tiene que ser más agresivo. Bien, ¿cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que el Banco Central Europeo, y yo creo que la práctica totalidad de los bancos centrales, hemos hecho una combinación de estas dos cuestiones. Por una parte, nos hemos ido moviendo gradualmente, sobre todo al principio, hasta que hemos ido observando también que el grado de persistencia del fenómeno inflacionista era mayor, y luego, pues efectivamente, hemos acelerado, hemos anticipado nuestro proceso de normalización, y este es también el caso del Banco Central Europeo. La segunda cuestión, quizá más importante que la de la propia velocidad, tiene que ver cuál va a ser lo que, de nuevo en terminología inglesa, se denomina el terminal rate, ¿de acuerdo? El tipo de interés al que vamos a llegar, el máximo nivel de tipos de interés que vamos a llegar. Bueno, la realidad, y déjenme expresarme con claridad, es que realmente nadie sabe dónde se sitúa ese tipo de interés terminal. Y esto, por supuesto, no se debe únicamente a la incertidumbre a la que me he referido antes, depende también de acontecimientos futuros y, por supuesto, acabo de referirme antes a cuáles pueden ser la evolución de la guerra de Ucrania y el impacto sobre la economía europea. Realmente, probablemente ninguno de los que estamos en esta sala sabemos cómo puede evolucionar ese aspecto que tan determinante podría ser para la dinámica de la inflación. Sin embargo, y esto es quizá mi mensaje más importante de esta charla, esto no significa, desde mi punto de vista, que el Banco Central no pueda dar alguna indicación hacia futuro de dónde se puede situar, con la información que tiene hoy, ese tipo terminal. ¿De acuerdo? Me van a permitir que explique esto de una manera relativamente sencilla. Déjenme que utilice las previsiones macroeconómicas del Banco Central Europeo de septiembre. Las previsiones macroeconómicas del Banco Central Europeo de septiembre indicaban una inflación del 2,3%, por encima, por tanto, del objetivo del Banco Central Europeo del 2%, en ese medio plazo, año 2024. Esas previsiones están construidas sobre unos supuestos, las expectativas que el mercado tenía en el momento en que se elaboraron las previsiones de evolución de los tipos de interés. La conclusión a la que uno puede llegar inmediatamente y fácilmente es que el Banco Central deberá hacer algo más que lo que esperaba el mercado en ese momento para lograr alcanzar su objetivo de inflación del 2%. ¿De acuerdo? Bueno, este ejercicio, ¿hasta cuándo? Es la clave, pero ¿hasta cuándo uno puede utilizar los modelos macroeconómicos que tiene? El Banco de España tiene varios modelos macroeconómicos que nos permiten a nuestro personal hacer esa simulación. Bueno, de acuerdo con esa simulación, el terminal rate, el valor mediano del rango, que es amplio, lo cual de nuevo subraya la enorme incertidumbre que tenemos, se encuentra entre el 2,25 y el 2,5%.
que es un nivel que es más alto que el concepto de tipo natural que habitualmente se utiliza, que se sitúa para el caso de la economía española en un rango entre del área del euro entre el 1 y el 2%, pero que es más bajo que la expectativa del mercado hoy. Muy importante es saber interpretar este tipo de afirmaciones. La pregunta es, ¿podemos considerar esto como un compromiso por parte del Banco Central? En absoluto. Insisto que se trata tan solo de una previsión basada en modelos condicionada a la información actual y que al tratarse, por tanto, de una previsión, esta horquilla depende por completo de los datos y puede cambiará seguro con el transcurso del tiempo. Sin embargo, considero que es una herramienta valiosa para proporcionar a la ciudadanía, a los agentes, a los mercados, cierta orientación sobre la magnitud del ajuste que esperamos en estos tipos de interés y también, de alguna manera, para reducir la enorme volatilidad que estamos sufriendo los mercados financieros en las últimas semanas. Bueno, me van a permitir que acabe, seguro que me he extendido como es habitual, más de lo debido, simplemente reafirmándole, espero que esta charla les haya servido al menos para asegurarles del compromiso del Banco Central Europeo con cumplimiento de su mandato, ese objetivo del 2% en el medio plazo. Muchísimas gracias.